Entramos en el capítulo 2. Vamos a empezar acá una larga sección que le podemos poner como título La conquista de Canaán, que va del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 23, hasta el final del capítulo 11. Empezamos ahora sí con una subsección dentro de esta grande que narra el tema de los espías que envía Josué a la ciudad de Jericó, que va a ser la primera ciudad conquistada, ¿no? O mejor dicho, destruida, ya lo veremos. Es el texto que va del capítulo 2, versículo 1 hasta el 24. En la introducción dijimos algo de las excavaciones, de las investigaciones arqueológicas. Bueno, acá tenemos ya un primer dato, ya de entrada. No se encontró ninguna huella de una ciudad cananea que existiera en el lugar donde estaba enclavada Jericó después de haber sido destruida por los egipcios en torno al 1550. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando que la ciudad de Jericó habría sido destruida 3 siglos antes de la época que supuestamente hay que ubicar el ingreso de los israelitas a la tierra prometida al mando de Josué. Por lo tanto, es posible que la ciudad permaneciera todavía en ruinas en este tiempo, durante estos 3 primeros siglos de ocupación, y que se la terminará asociando en la tradición popular a la conquista de Josué, ¿no? Así como hizo con otras ciudades, bueno, esta que ya estaba destruida pasó a formar parte de las historias, ¿no? Acá también tenemos que traer, no lo planteo como solución, digo simplemente para tenerlo en cuenta. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando el libro del Éxodo, que hablamos de la posibilidad de 2 éxodos? No solo de la posibilidad, sino que el texto daba a entender eso que llamábamos un éxodo de expulsión y un éxodo huida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del tema de los Hicsos que habían gobernado en Egipto en el periodo de 1720 a 1550 y que justamente en 1550 los Hicsos fueron expulsados por los egipcios porque los egipcios habían retomado el poder? Entonces, podría ser también que la ciudad de Jericó haya sido destruida por estos primeros semitas que abandonaron Egipto y se fueron a instalar en la tierra de Canaán alrededor del 1550, tal cual el dato de la excavación arqueológica, ¿sí? Y que parte de esa gente, digamos, mantuvo la tradición de ese recuerdo y terminaron formando parte a posteriori de lo que terminó siendo el pueblo de Israel. Y bueno, la suma de las tradiciones dio por resultado este único relato. Digo, hay un montón de posibilidades, pero digo, no rechacemos esta también. El dato de la arqueología es contundente. Josué, como tal, Josué no pudo haber destruido Jericó de ninguna manera, pues ya estaba destruido hace 3 siglos, no hace un ratito. Bien, los versículos finales, ahora vamos a ver una historia muy linda, la historia de Rahab, que la vamos a encontrar ahora. Indican que se trata además, como ya lo dijimos en la introducción, de un relato etiológico creado para explicar la presencia de una población cananea que era conocida como la de la casa de Rahab, entre comillas, ¿no? Y que de hecho seguía viviendo en ese lugar, ¿no? en ese territorio. Bueno, esto como introducción. Vamos a la lectura del texto.
Voy a leer en principio los 7 primeros versículos. Leo del libro de Josué, entonces, capítulo 2, versículo 1 al 7. Josué, hijo de Nun, envió clandestinamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente consigna: vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó, entraron en casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, mandó decir a Rahab: saca fuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres, los escondió y declaró: es verdad que esos hombres vinieron aquí, pero yo no sabía de dónde eran. Se fueron al caer la noche, cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé a dónde habrán ido. Salgan enseguida detrás de ellos, porque todavía pueden alcanzarlos. En realidad, los había hecho subir a la terraza, ocultándolos entre unos haces de lino extendidos allí. Entonces, unos hombres salieron a perseguirlos en dirección al Jordán, hacia los vados, e inmediatamente después que los perseguidores salieron detrás de ellos, se cerraron las puertas de la ciudad. Vamos a detenernos aquí. Los hechos de esta sección suceden rápidamente, y cuando se cierra la puerta de la ciudad, se cierra también la primera parte del relato. Acá hay como un descanso natural. Mientras tanto, nosotros los lectores nos preguntamos, sorprendidos: ¿y por qué Rahab protegió a los espías? ¿De dónde viene eso? Bien, el relato está muy bien construido. Ya vamos a ver, tiene hasta suspenso. Es muy interesante. Analicemos esta primera parte. Sittim, la localidad que aparece al principio, llamada también Abel Sittim, en el libro de los Números, capítulo 33, versículo 49, significa torrente de las acacias. Corresponde al actual Tel el Hamán, en la parte oriental del Valle del Jordán, enfrente de Jericó. Imagínense el río Jordán. Esto es del lado este. Jericó está del lado oeste del Jordán. Jericó, la ciudad mencionada, quizás llamada así porque en ella se daba culto a una divinidad lunar, y Areá es luna, entonces tal vez el nombre Jericó venga de ahí. Es la actual Tel es Sultán, que está, como acabo de decir, en la parte occidental del Valle del Jordán. Muy bien. ¿Vieron que dice vayan a observar el terreno? Seguramente se refiere al territorio que estaba fuera de la ciudad, pero que pertenecía a la ciudad-estado de Jericó. Las ciudades amuralladas tenían esa característica. Lo más importante del poblado estaba dentro de las murallas, pero fuera de las murallas había como una suerte como de suburbios. Y bueno, todo eso correspondía al terreno. La batalla se realizaba fundamentalmente fuera de los muros, hasta que se lograba tomar la ciudad. Bien. Rahab se trata sin duda de un nombre teóforo. Varias veces hablamos de esto de teóforo porque hay un montón de nombres. Teóforo se refiere a los nombres que contienen alguna partícula de Dios, digamos, ¿no? Que son Dios algo. Bueno, el nombre de Rahab, que significa es grande, seguramente se le suprimió la parte de Dios. Tal vez el nombre sería el Rahab, y en ese caso sería Dios es grande. Bien. Vieron que dice donde se alojaron. Dice, bueno, el autor omite por el momento todo tipo de diálogo. ¿Por qué? Y los diálogos van a aparecer recién en el versículo del 9 al 14 y se van a retomar después del 17 al 21. Ya lo vamos a ver enseguida. Vieron que el versículo 3 dice, los que entraron en tu casa. Bueno, tanto la orden de los emisarios del rey como la respuesta de Rahab en el versículo 4 implican la forma de hablar de un servicio sexual. Como que habían ido a ver a la prostituta para tener relaciones con ella. Que luego esa expresión fue suavizada, evidentemente, en el versículo 3 por medio de una visión tardía que sugiere más bien lo que sería así
concretamente como que se hubiesen alojado en su casa, como si se hubiesen alojado en cualquier otro lado. En el versículo 4 el texto hebreo no deja en claro si ella escondió a los espías antes o después de que llegaran los emisarios. No queda claro esto. Y la breve explicación, vamos a llamarle así, retrospectiva que hace el versículo 6, está al servicio de anticipar la larga explicación que ahora va a comenzar en el versículo 8. Seguimos adelante con el texto. Cuando Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado. Ella les dijo: yo sé que el Señor les ha entregado este país porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Por eso, júrenme ahora mismo por el Señor que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. Denme una señal segura que dejarán con vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo cuanto les pertenece y que nos librarán de la muerte. Los hombres le respondieron: nosotros responderemos por ustedes con nuestra vida con tal que no nos delates. Cuando el Señor nos entregue este país, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces la mujer los descolgó por la ventana con una cuerda, porque su casa daba contra el muro de la ciudad y ella vivía junto a él. Y les hizo esta recomendación: vayan hacia la montaña para que sus perseguidores no puedan alcanzarlos. Manténganse ocultos allí durante 3 días hasta que ellos estén de regreso y después podrán seguir de viaje. Los hombres le respondieron: cuando nosotros entremos en el país, tú atarás este cordón escarlata a la ventana por la que nos hiciste bajar y reunirás contigo dentro de la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza y nosotros seremos inocentes. Pero la sangre de todos los que estén contigo dentro de la casa caerá sobre nuestras cabezas si alguien pone su mano sobre alguno de ellos. En cambio, si nos delatas, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Que se cumpla lo que acaban de decir, replicó ella, y los dejó partir. Apenas se fueron, la mujer ató a la ventana el cordón escarlata. Los hombres se fueron a la montaña y se quedaron allí 3 días hasta que regresaron los perseguidores que los habían buscado por todas partes sin encontrarlos. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar de la montaña, cruzaron el río y cuando estuvieron de nuevo con Josué, hijo de Nun, lo informaron de todo lo que les había ocurrido. No hay duda, le dijeron, que el Señor nos ha entregado el país, porque todos sus habitantes están espantados delante de nosotros. Recién ahora el autor explica por qué Rahab había ocultado a los espías. Ahora nos queda claro. Esta explicación, si se dieron cuenta, si tienen el texto delante, fíjense, queda interrumpida por los versículos 15 y 16 que retoman el hilo narrativo del versículo 7. Luego el autor vuelve a la anterior conversación que tuvieron en la terraza a partir del versículo 17 en adelante. ¿Sí? Si se fijan. Es interesante reconocer estos quiebres y estas inserciones que hay en los textos. Se entiende mejor la lógica. En el versículo 9, ¿vieron? Dice, yo sé, dice, la profesión de fe de Rahab tiene una fuerza dramática importantísima. Sobre todo si la comparamos con sus respuestas anteriores. ¿Se acuerdan? Yo no sabía del versículo 4, no sé del versículo 5, ahora la mujer dice, yo sé, tremendo.
Versículo 10. El Señor secó las aguas. Esta descripción de la acción de Dios es única en la tradición deuteronomista. Por lo tanto, estamos ante una fuente independiente con respecto al resto del material. Interesantísimo dato este, ¿eh? Es la única vez que aparece esta expresión. Sihón y Og mencionados acá, el deuteronomista, siempre preocupado por la legitimidad de la ocupación de Transjordania, aprovecha para asociar estas victorias al plan salvador de Dios. El Dios salvador del pueblo es el que también puso en sus manos a estos dos reyes, ¿no? La aniquilación total, el anatema, el jerem, esto que ya lo hemos visto varias veces, era un rito característico de la Guerra Santa y se concebía como una ofrenda de los vencidos a Dios. Por lo tanto, cualquier violación del anatema era considerada como una ofensa contra Dios mismo. Ya lo vamos a ver esto justamente en el capítulo 7. En el versículo 12 dice: así como yo los traté con bondad. El texto hebreo puede ser traducido también como condicional. Sí los trato con bondad, traducción que dejaría en claro en ese caso que Rahab no había hablado todavía con los mensajeros del rey. Bueno, no sabemos cuál es la traducción más probable, ¿no? Una señal segura. El autor nos deja otra vez, a esta altura digo, ¿no?, con la intriga sobre la naturaleza de esta señal. Por ahora solo se centra en la fe de Rahab, mencionando solo de manera general la aceptación por parte de los espías, en el versículo 14, y dejando para más tarde el juramento y la explicación de la famosa señal segura, que va a terminar siendo el cordón escarlata, ¿no? Nosotros ya lo sabemos porque ya llegamos a esa altura del texto. En el versículo 15, el autor vuelve a su relato, pero todavía no nos dice nada del acuerdo. Recién lo hará en la parte que viene más adelante, en los versículos 18 al 21, en los que continúa con la explicación. Vieron que dice: su casa daba contra el muro de la ciudad. Dato curioso. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 33, Pablo se refiere a un hecho similar. Miren qué interesante. Dice: en Damasco, el etnarca del rey Aretas hizo custodiar la ciudad para apoderarse de mí. Y tuvieron que bajarme por una ventana de la muralla metido en una canasta. Así escapé de sus manos. San Pablo, Nuevo Testamento, escapó de una manera muy similar a cómo escapan estos ayudados por Rahab. Un dato curioso. Versículo 16. Vayan hacia la montaña. Está buenísimo. Mientras los perseguidores iban hacia el este, en dirección al campamento de Josué, obvio, Rahab dirigía a los espías hacia la montaña que estaba ubicada al oeste de Jericó. Claro, vale, ahí no los iban a ir a buscar. En el versículo 21 continúa el relato cortado en el versículo 17 y se vuelve a la escena de la huida de los espías por la ventana. Antes de terminar el relato, el autor aclara que Rahab ató el cordón a la ventana, previsora, como para no olvidarse cuando llegue el momento, ya lo había hecho. Así como había empezado a narrar los hechos rápidamente, que lo dijimos al principio, también ahora se apura al final. Los espías cuentan cómo el terror característico de la Guerra Santa se había apoderado de todos los habitantes. Y de esa forma queda anunciado efectivamente, ¿qué cosa? Y que Dios ya comenzó la conquista. Esto significa que Dios ya los había puesto en sus manos, ¿no? La acción de Dios ya había comenzado, a pesar de que todavía ni siquiera habían cruzado el Jordán como para acercarse a la ciudad. Dios por su parte ya había comenzado. En este capítulo queda claro que la historia de Rahab no se limita solamente a un interés etiológico, ¿no? Como decíamos. También expresa la antigua convicción de que la conquista de Palestina era una guerra santa, de que Dios luchaba en favor de su pueblo y que
consecuentemente sembraba el terror entre los enemigos de Israel. Aparece en varias oportunidades estas características distribuidas en el relato, ¿no? El redactor deuteronomista complementó la profesión de fe de Rahab mencionando además las victorias de Transjordania, esto que decíamos recién, que aparece en el versículo 10, e incluso añadiendo en boca de ella una fórmula que expresaba la profundidad de la piedad israelita, ¿no? En el versículo 11, el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y acá abajo en la tierra. No se van a acordar, pero es una expresión que había aparecido en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Bárbaro, ahí no me llama la atención, pero que esté en boca de la prostituta Rahab, de una pagana, ¿no será mucho? Bueno, ahí vamos. La estructura del relato demuestra que la profesión de fe de Rahab es realmente el elemento más importante de todo el capítulo. La acción y el diálogo se van desarrollando de tal forma que ponen este acto de fe en el punto central del relato. Es el que oficia como de clave hermenéutica, ¿sí? De clave para interpretarlo. Con las palabras de Rahab, el redactor intentaba expresar su doctrina de que la posesión de la tierra prometida dependía de la fe en Dios. A Rahab justamente se le va a permitir participar de las bendiciones de la tierra prometida, ¿solo por qué? Y porque participó de la fe israelita. ¿Se entiende? Es lógico que se salve ella y su familia. ¿Por qué? Y porque manifestó la fe en Yahvé, concretamente, explícitamente. Otro dato así, con los que hicimos juntos el Evangelio de Mateo. ¿Se acuerdan del capítulo 1 del Evangelio de Mateo? Que Mateo arranca con una genealogía. Una larga genealogía de Jesús que arranca en Abraham y llega hasta José, ¿no? El esposo de María, de la cual nació Jesús, como dice. Bueno, está formada por nombres de hombres, obviamente, porque eran los que importaban, por supuesto. Aparecen 5 mujeres en esa genealogía, nada más que 5 mujeres. Una de ellas es Rahab, que aparece como madre de Booz, que Booz es el que, siguiendo la ley del levirato, ¿se acuerdan? Toma a Ruth por esposa, que el marido de Ruth había muerto, y entonces toma por esposa a Ruth y tienen un hijo que se llama Obed, y Obed a su vez tiene un hijo que se llama Jesé, y Jesé es ni más ni menos que el padre de David. Bueno, miren lo que se va a originar con esta prostituta de este relato. Entramos ahora a otra subsección dentro de esta gran conquista de Canaán, que es el famoso paso del Jordán. Es lo que va del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 1. El acontecimiento central de esta sección es la milagrosa división de las aguas, igualito que en el Éxodo, que permitió al pueblo entrar en la tierra prometida. Junto a este paso aparece una etiología que explica el origen de las piedras colocadas en el santuario de Gilgal. Esto aparecerá ahora en el capítulo 4, versículo 20. Y es posible que haya otra etiología sobre el origen de otras piedras en el mismo lecho del río Jordán, que aparecen en el versículo 9 del capítulo 4. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas cosas, o cuando sea el momento. Con estas tradiciones, que fueron conservadas muy probablemente en Gilgal, aparece el Arca de la Alianza, que era el centro del culto y del santuario, ¿no? La asociación de estas tradiciones con el arca dio lugar a todo este material que pone de relieve el papel del arca y de los sacerdotes en el episodio del paso del Jordán. A tal punto esto, que este paso está descrito más como una procesión litúrgica que como una operación militar.
Ya lo vamos a ver. Vamos a empezar la lectura. Leo capítulo 3, entonces, del versículo 1 al versículo 13. A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sittim. Cuando llegaron al Jordán, se dispusieron a pasar la noche allí antes de cruzar. Al cabo de 3 días, los escribas recorrieron el campamento, al cabo de 3 días los escribas recorrieron el campamento dando esta orden al pueblo. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la transportan, muévanse del lugar donde están y síganla. Pero dejen entre ustedes y el arca una distancia de 1000 metros aproximadamente y no se acerquen a ella. Así sabrán por dónde tienen que ir, porque ustedes nunca pasaron por este camino. Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a obrar maravillas en medio de ustedes. Después dijo a los sacerdotes: levanten el arca de la alianza y pónganse al frente del pueblo. Ellos la levantaron y avanzaron al frente del pueblo. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerme a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza. Cuando lleguen al borde del Jordán, deténganse junto al río. Josué dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está entre ustedes y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, los hititas, los givitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes. Ahora elijan a 12 hombres entre las tribus de Israel, uno por cada tribu. Y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Nos detenemos acá. La mención de Sittim indica que el autor sigue utilizando la misma fuente narrativa que en el capítulo 2, versículo 1. ¿Se acuerdan? La pasamos hace un ratito. ¿Vieron que dice luego al cabo de 3 días? Bueno, ahora el redactor deuteronomista prosigue con su propio material retomando lo que había dejado colgado en el capítulo 1, versículo 11. A ver, no se hagan lío, vayan a mirar en el texto. Miren lo que dicen los versículos 10 y 11 del capítulo 1, los leímos hace un ratito. Entonces Josué dio a los escribas del pueblo la siguiente orden: recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. ¿Se dan cuenta? Acá está retomando eso. Luego de 3 días, bueno, listo, pasaron. La escena entonces se desarrolla en el campamento de Sittim y el viaje que se describe en los versículos del 2 al 6 tiene claramente como objetivo el cruce del Jordán. Ir hacia el Jordán para cruzarlo. Vamos. ¿Qué hay que aclarar acá? De perogrullo, pero aclarémoslo. El redactor no intentó para nada armonizar su cronología con la del capítulo 2. Recordemos rápidamente lo que se describe en el capítulo 2. Dice que los espías viajaron 18 kilómetros de Sittim a Jericó, permanecieron un tiempo con Rahab, estuvieron 3 días ocultos en la montaña y finalmente volvieron junto a Josué para contarle todo en Sittim. En los 3 días de preparación difícilmente podrían haber ocurrido todas estas cosas. Evidentemente, acá tenemos 2 fuentes y el redactor final que compaginó esto, por eso lo del proceso largo de compaginación y de producción que decíamos en la introducción, evidentemente no tuvo ningún problema por más que quedaran
estos desajustes en el texto, ¿sí? En el versículo 3 dice, el arca de la alianza del Señor, la presencia del arca llena, los capítulos 3, 4, también el 6, y está asociada a los antiguos ritos de la Guerra Santa durante la peregrinación en el desierto. Tenemos que tener como telón de fondo, entre otros textos, el capítulo 10 del libro de los Números, ¿no? El contexto es este, seguimos en ese clima. Aparecen otra vez los sacerdotes levitas, la tradición deuteronomista, recuerdan que atribuye como una plena autoridad sacerdotal a los levitas, se acuerdan especialmente el capítulo 18 del libro del Deuteronomio, ¿no? Más tarde, recuerden, esto ya lo habíamos dicho, lo recuerdo simplemente, la reforma centralizadora de Josías llevó a una gradual reducción del papel de los levitas, ¿no? Y luego, después del destierro incluso, Ezequiel va a distinguir entre los levitas que sirven el altar y los que son simples auxiliares del templo, pero dando a ambas clases el nombre de sacerdotes, en el capítulo 40 de Ezequiel. La tradición sacerdotal ni siquiera distingue definitivamente entre sacerdote por un lado y levitas por el otro, ¿no? Solo por citar un texto de los que ya transitamos, por ejemplo, en el capítulo 18 de los Números nos encontramos con esto que estoy diciendo, ¿no? Una distinción entre... Ni siquiera se los considera sacerdote. En el versículo 4, bueno, la distancia esta entre el pueblo y el arca tiene por objeto subrayar la santidad del arca, ¿no? Acá estamos en algo parecido a la distancia que pide Moisés respecto del pueblo en la gran teofanía del Sinaí, ¿no? En el capítulo 19 del libro del Éxodo, ¿no? Todo este versículo muestra que el autor todavía está hablando del viaje hacia el Jordán y no del paso del río propiamente dicho, ¿no? El versículo 5 sigue naturalmente al versículo 1. Si pertenece a la fuente original, la acción a la que se refiere debería estar situada a orillas del Jordán, pero el redactor deuteronomista parece que estuviera ubicado todavía en el campamento de Sitín. Bueno, son otro de esos desajustes de los que estamos reconociendo permanentemente. Purifíquense, bueno, nada tiene que llamar la atención, para la Guerra Santa se requería una pureza ritual que incluía abstinencia sexual, varias medidas de orden higiénico, también ya hemos leído varios textos en relación con esto. En el versículo 6, el redactor deuteronomista, narrativamente hablando, llega ahora al punto que ya habían alcanzado el compilador en el versículo 1. ¿Sí? Llegamos a la orilla del Jordán. Finalmente, el versículo 7 está claramente relacionado con el capítulo 1, versículo 5. Recuerdo pues, lo que decía, mientras vivas, nadie resistirá delante de ti, yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Bueno, ahora viene como la realización de ese compromiso que Dios le había anticipado, ¿no? En el versículo 10, Dios aparece como el Dios viviente. El título no aparece en ningún otro lugar de la literatura deuteronomista, por eso lo resalto. El arca de la alianza de toda la tierra, del versículo 11. Esta expresión probablemente sea original y por lo tanto estamos ante una expresión muy antigua, muy antigua. Y el versículo 12... parece estar fuera de contexto y seguramente hay que relacionarlo con lo que viene después, con el capítulo 4, con los primeros versículos del capítulo 4, que se refieren a la tradición de las piedras en relación con Gilgal. Bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero tal vez haya sido insertado aquí para afirmar que Josué incluía ya la construcción de un monumento entre sus planes para cruzar el río. De ese modo se estaría exaltando la misión con más fuerza que en el próximo relato que va a venir ahora en el capítulo 4. Además, fíjense que en el versículo 13 vuelve a aparecer la antigua expresión arca del Señor de toda la tierra, por lo tanto,
está retomando el versículo 11, ¿no? Con lo cual queda todavía más claro que el versículo 12 habrá sido como insertado aquí, ¿no? Posteriormente.